Así que ese era un sermón. Y el de domingo, según yo, era otro. Así que aquí los tengo a los dos, porque estaba orando y decía, ¿cuál de los dos predico? Y a través del Espíritu, el Señor me muestra claramente y me dice, los dos, porque aparentemente son diferentes, pero los dos se enfocan a lo mismo y se relacionan más de lo que te podrías imaginar. Y fue hermoso. Y lo que hoy vamos a estar viendo es que las personas que son declaradas justas por la fe tienen vida. Ese es el sermón. Podríamos decir que es el sermón de los reformadores. Las personas declaradas justas por la fe tienen vida. Así que tú y yo, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos vida. El primer sermón, voy a resumirlo en unos 5 minutos, le había llamado aún así le había llamado, porque estaba conectándome con Habacuc, capítulo 1, 2 y 3. Cuando vemos en el capítulo 1 de Habacuc, dice así, pensé, esta es Guatemala, 1:4, dice, la ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. Eso es Habacuc 1:4. La ley se ha estancado, no hay justicia en los tribunales, los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. Es interesante porque Babilonia iba a secuestrar a Israel y la iba a llevar cautiva. Y el profeta está predicando. Y la razón por la que Babilonia va a ser un instrumento para secuestrar a Israel, para dañar a Israel, es por la rebeldía hacia el Señor y a su palabra. Pero aún en ese contexto tan difícil, está la expresión que vamos a ver más adelante en el 2:4, el justo vivirá por la fe. Y aunque pase todo lo que pase, cuando yo llegué a Maxi Despensa esta semana, que mi esposa me encargó verduras y vi la estantería totalmente vacía, yo pensé, Habacuc 3, capítulo 3, aunque no haya brócoli, acelga, y pasé con la lista que me habían dado por si podía, por si acaso había. Así que en esos tiempos hay esperanza. Si vamos al Salmo 11:3, la pregunta es, ¿qué hacen los justos cuando los cimientos de la justicia son destruidos? Otra pregunta. ¿Qué hace la iglesia? ¿Qué hizo la iglesia en esta semana que pasó? Los hijos de Dios, los discípulos del Señor, ¿qué hacen? Orar. Muy bien. Confiar. Porque en el Salmo 11:3 la respuesta a esta pregunta es: el Señor sigue reinando y confiemos en Él. Amén. Dale un aplauso al Señor. Él está en su trono. Y por eso es que cuando llegamos a Habacuc capítulo 3, ante la escasez de todo lo que está pasando, Habacuc menciona cosas puntuales como el gozo. Aún así, los versos que vienen del capítulo 3, verso 17 en adelante, aún así yo me voy a gozar en el Señor. Aunque la canasta básica escasee porque Babilonia nos va a llevar cautivos y no va a haber cultivos, aún así yo me voy a gozar en el Señor. Y aún así seguiré adelante porque Él es. Y aún así, dice él, y aún así voy a seguir adelante porque Él me da la firmeza para moverme en los lugares escabrosos y difíciles. Eso es entonces lo que pretendemos en
esta mañana, en esta introducción, parte de mi primer sermón. Necesitamos valentía, fuerzas, esperanza para confiar en los planes de Dios frente a los oscuros días que se avecinan. Pueden venir virus, guerras, viruela del mono, hepatitis infantil, crisis de alimento, crisis energética, pero necesitamos una fe determinante. Porque esta fe determinante marca el contraste entre una vida de fe y una vida de frustración e incertidumbre. Lo que no debe pasar en los hijos de Dios en los tiempos oscuros es vivir con incertidumbre. Porque no encuentro en la palabra razón para vivir con temor o frustrados o con incertidumbre. Porque el Señor siempre está dando esperanza. Y tú y yo necesitamos valentía, esperanza, fortaleza en todo este proceso. Así que es hermoso ver el verso 17, ver el verso 18, porque vamos a encontrar gozo, fuerzas y seguridad en el Señor. Este libro entonces nos recuerda que aun cuando el ambiente, el contexto sea tan oscuro, habrá esperanza para los que buscan a Dios, los que temen a Dios, los que siguen a Dios. Ahora, como paso al otro sermón y hago la conexión, porque estamos hablando de solo fe. Y aquí empezamos con una pregunta clave para la reforma, para los reformadores, para nosotros hoy en día, es ¿cómo llega a ser un hombre justo a los ojos de Dios? Me pregunto, ¿cómo llega a ser un hombre justo a los ojos de Dios? Y quiero darte un verso en Romanos 3, 10 en adelante, cuando se nos presenta aquí en Romanos una de las noticias que si la vemos aislada, nos podría dar temor y angustia. Y la palabra dice, no hay justo ni un solo justo. Voy a leer esta versión. No hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. En esta versión que tengo dice, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno y ni siquiera hay uno solo. Yo quiero invitarte hoy a que pongas tu nombre ahí, porque yo ya lo puse. Yo puedo leer este verso en Romanos. Javier no es justo. Javier no entiende. Javier no busca a Dios. Javier se desvió. Javier es inútil. Javier no puede hacer lo bueno. Javier no puede. Esa es la humanidad ante la condición de la justicia de Dios. No se puede. Podríamos pasar aquí al frente al mejor de ustedes, al más bondadoso, generoso, misericordioso, el que trata bien a su esposa, a sus hijos, a los vecinos, al que se queda callado, pero estaría en la lista también. Ahora, yo quiero afirmar una cosa antes de continuar con la respuesta, con la buena noticia que es el Evangelio. Lo que estamos haciendo en esta serie no es criticar a la Iglesia Católica, porque quisiéramos que en este púlpito no se criticara ni a la Iglesia Católica, ni a la Iglesia Evangélica, ni a pastores, porque en el momento en que nos volvemos jueces, nosotros empezamos a pecar delante del Señor. Entonces no pretendemos criticar a la Iglesia Católica, ni mucho menos ponerla responsable de lo que pasó.
eran seres humanos en la época. Y Lutero jamás quiso también dividir la iglesia, afirmamos eso. Y tampoco queremos exaltar a Lutero porque hoy que hemos cantado que el grande es el Señor. Lutero fue solo un instrumento del Señor, como me dijo un niño el domingo pasado, cuando le dije, qué grande es tu fe, ¿cómo oraste y que el Señor respondió a tu petición? Y me dijo este niño, yo solo fui un instrumento de Dios. Lutero solo fue un instrumento de Dios. Y no crean que fue el gran santo, también cometió errores y pecados. Así que aclaro, no estamos en contra de la Iglesia Católica, pero sí tenemos que ver historia, tenemos que ver doctrina y tenemos que aplicar también la palabra a lo que nos quiere decir ahora. En esos tiempos, y creo que en la actualidad, los que han ido a Roma saben que hay 7 iglesias que los peregrinos que iban con el padre Chelita, a los jóvenes, era un sacerdote que hacía viajes en Israel, no levanten la mano los que fueron con él. Iban a 7 iglesias que tenían que visitarse, porque son las iglesias más importantes. Pero había una en particular que se llama Juan de Letrán. En esa iglesia hay una escalera que tiene 28 escalones y las personas lo suben escalón por escalón de rodillas, y cada escalón que pasan besan esa tabla que es mármol forrada de madera, y ahí van hasta arriba, y cuando llegan hasta arriba de la escalera hay un rótulo que dice: este es el lugar más santo de la tierra, no hay lugar como él. O sea, si no me creen, vayan a Google y pongan iglesia de Juan de Letrán, van a ir, pongan la escalera. Resulta que entonces Lutero va a Roma y empieza y dice: no, yo tengo que subir la escalera, de rodillas, besar escalón por escalón. Pero él comparte en su historia que cuando va a la mitad se acuerda de un texto, que es el que está en Habacuc 2:4. El justo vivirá por la fe. Y es ahí donde algunos dicen podría ser el principio de la reforma, aunque hubieron otros reformadores u otros personajes importantes. El principio en relación a que él entendió que la salvación del hombre solo estaba por la fe, el creer en Dios. Y te voy a dar un dato que tal vez te va a inquietar, pero como digo, hay cosas interesantes en la misma Iglesia Católica. Benedicto XVI, el antiguo Papa, creo que se llama Ratzinger, no sé si lo pronuncio bien. Yo, no es por burlarme, pero yo pongo Ratzinger para que no se me olvide, pero esa es otra cosa. No es un tono de burla, es Ratzinger. Bueno, la cosa es que él dice lo siguiente. O sea, estoy hablando aquí de una cátedra que él da en esta fecha. Estamos hablando del miércoles 19 de noviembre de 2008. Y él dice lo siguiente, hablando de Lutero, y diciendo: Lutero tenía razón. Él dice: Lutero tenía razón. Esa teología es positiva, es verdadera. La salvación es solo por fe, la justificación es por la fe. Y dice lo siguiente, y estoy leyendo literalmente, no estoy parafraseando. Dice: Cristo nos hace justos, dijo el Papa. Ser justo requiere simplemente decir: estoy con Cristo y en Cristo. Y él agrega algo que me llamó la atención, porque agrega: esto basta. Y en latín,
no soy un experto en latín, es satis, que quiere decir suficiente. Y por eso él agrega y dice, no hace falta otras observancias. Estoy leyendo literal, porque el sacrificio de Cristo es suficiente. Y agrega algo más. Ser justos, aseguró, significa sencillamente estar con Cristo. Por lo cual, que los otros preceptos no son necesarios. Entra ahí a Google y vas a ver que lo que te estoy diciendo es la verdad. Y son las palabras pronunciadas por un hombre que lo dijo, pero que sabía que no podía girar el barco a esta altura. Porque el barco lo giró, guiado por Dios, por el Espíritu Santo y por la valentía de Martín Lutero. Cuando él dijo, no importa si me matan, pero esta es la salvación, es a través de la fe, de creer, de confiar, de saber que ese glorioso día, en esa cruz, tus pecados fueron perdonados y tú lo crees desde tu corazón y ahora sos salvo por medio de la fe, no por acciones, no por observancias. Porque ya no son necesarios. Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Un día con más tiempo te voy a resumir esa historia del pueblo cuando una vez al año, en el día de la expiación, conseguían 2 becerros que simbolizaban cómo Dios alejaba los pecados del pueblo. Y uno de esos becerros era mandado al desierto, porque a través de un acto de dependencia al Señor, Dios escogía cuál iba a ser sacrificado, y el becerro que no era escogido lo mandaban al desierto para simbolizar que el pecado se alejaba del pueblo de Israel. El asunto es que a veces el becerro regresaba a la nación. Y así vivían ellos. Así que el día de la expiación, que era el único día donde se ayunaba, era el día donde Israel decía, nuestros pecados han sido cubiertos. Pero Isaías dice, cargó en él el pecado de nosotros, hablando de Jesús. Y no es un día de expiación, es el día de perdón total para el ser humano que cree en Dios. Porque Dios no solo aleja tus pecados, los perdona y no se acuerda más de ellos, los arroja al fondo del mar, porque ahora que crees por fe eres salvo. Dios cargó en ti. Así que la salvación es por fe. Déjame, antes de hacer la conclusión final y el reto final, compartirte un pasaje aquí en Gálatas 2, 15 al 16, no sé si lo tenemos ahí. Vamos a leerlo aquí mejor, porque esta es una conversación de Pablo con Pedro. Gálatas 2, 15 al 16. Desde el 14, si no lo tenemos, está bien. El 14 dice: cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás. Es una conversación, este es el centro de este mensaje, una conversación entre Pablo y Pedro. Y él dice que delante de todos le dice esto a Pedro: si tú eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil,
¿Por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Tú y yo somos judíos de nacimiento. No somos pecadores como los gentiles. Sin embargo, sabemos como los gentiles, sin embargo, sabemos que una persona, y aquí está lo que tú debes llevarte hoy al salir de este lugar. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido a la ley, porque nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la observancia de la ley. ¿Qué conversación? ¿Qué te pasó, Pedro? ¿Cómo es que ahora, después de haber creído, crees que Cristo necesita algo más? Que Cristo necesita para salvarte la ley. Y podríamos leer los pasajes maravillosos de Romanos 1:17, el justo vivirá por la fe, es por creer. Podríamos ver Gálatas 3 también, 5 al 8. Gálatas 3, 5 al 8. Dice, vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les ha dado el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes por la obediencia a la ley? Por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. En el 8. Es más, las Escrituras previeron este tiempo en el que Dios haría justos a sus ojos a los gentiles por causa de la buena noticia, o sea, por la causa del Evangelio. La salvación es por fe, es por creer. Yo quiero preguntarte algo esta mañana, así directo a tu corazón, porque tienes que salir convencido de lo que estamos predicando en la palabra del Señor, ya sea en Romanos 1:17, ya sea en Hebreos, el justo vivirá por la fe, ya sea en Habacuc, el justo vivirá por la fe, ya sea en Gálatas, el justo vivirá por la fe. 4 veces te dejó Dios en la Escritura, el justo vive por la fe. Entonces, si el justo es declarado justo por creer en Dios y en la salvación y tomar la salvación a través de confesar y de creer, yo quiero preguntarte esta mañana, ¿tienes alguna escalera? Tal vez no de 28 años, tal vez de 3 o de 5. Tal vez tu escalera tiene que ver con guardar un día en especial, ¿verdad? Porque necesito Cristo y el sábado. Necesito a Cristo y el domingo. O tal vez tu escalera está con: soy un hombre religioso, tengo una Biblia, asisto a una iglesia, nací en un contexto cristiano. ¿Será esta otro peldaño? O tal vez estás pensando: bueno, es que la verdad no le hago mal a nadie, al contrario, hago buenas obras. O tal vez estás pensando: no soy tan malo usted. Si me comparo con el esposo de la fulana, yo salgo mejor, porque yo no hago lo que él hace. O tal vez estás diciendo: soy una de las mejores esposas. Tal vez no soy perfecto, pero quiero decirte que eso no te alcanza, porque la Biblia dice: no hay justo, ni aún uno. No hay quien haga el bien, en nunca. Piensa, ¿cuál es tu escalera? Bondad, guías, religiosidad, buenas obras, oración. Pablo
le dice a Pedro: Pedro, eso no te alcanza, es por la fe, es por creer. Y te estás preguntando: bueno, entonces voy a derrumbar esos escalones. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Con qué cierro este domingo? Porque Dios me ha traído para escuchar el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza, un mensaje de reconciliación, porque yo estaba alejado de Dios, yo era enemigo de Dios, estaba lejos de las promesas de Dios, no pertenecía al pueblo de Dios, pero hoy me está hablando y me está diciendo que tengo una oportunidad de reconciliarme con Él. Romanos dice que si confesares con tu boca, si lo dices, y algunos dirán: sí, es que eso es tan fácil. Pero agrega: y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Eso es confesar y creer. La escalera allá en Roma dice: ha llegado al lugar más alto de esta tierra. Para llegar al lugar más santo, que es la presencia de Dios, solo hay un camino, y ese es Jesús. Y Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie, viene al Padre si no es a través. Ese es el lugar. Dice la Biblia que Él abrió el camino. Se rompió el velo para que nosotros pudiésemos entrar a la presencia de Dios con toda libertad. Y el lugar más santo que existe es la presencia de Dios, y puedes llegar ahí a través de Jesucristo, creyendo en Él, entregando tu vida. Y por eso quiero invitarte a hacer esta oración, porque a lo mejor tenías tus escalones, pero hoy entiendes que la salvación tuya es por fe, es por creer. Oremos. Dile al Señor: si tú nunca has hecho esta oración, no salgas de este lugar, porque en ese glorioso día había una acta redactada donde se te acusaba de delitos, donde se resaltaba tu maldad y tu pecado. Pero en ese glorioso día tus pecados fueron perdonados al creer en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Por eso le puedes decir esta mañana al Señor: yo confieso que soy un pecador y vengo a ti confesando que Jesucristo es mi Salvador, y que no hay otro medio, no hay peldaños, no hay escaleras. Él es el único camino, y lo creo desde mi corazón, confesándolo con mi boca, creyéndolo, entendiendo que tengo vida eterna y tengo paz contigo, como dice Romanos. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Te recibo como mi único y suficiente Salvador, por fe, por gracia, porque solo Cristo salva. Si alguien hizo esta oración, platica conmigo al terminar el servicio. Entonces, ¿cómo cierro uniendo los dos sermones que tenía preparado? El hombre que es justificado por la fe vivirá por eso. Pero cuando hablamos de vivir por la fe, no se habla solamente de la salvación, sino de una vida plena en Cristo, como Habacuc lo vivió. Porque Habacuc entendió que venía Babilonia, pero mi gozo no depende de Babilonia. Habacuc entendió que iban a ser secuestrados y llevados cautivos a la actualidad de hoy, pero él entendió que las fuerzas venían de Dios en los momentos oscuros.
Habacuc entendió que seguridad no dependía de una invasión extranjera, de si había invasión o no, del único Dios a quien él adoraba, en el que él creía, en el que por él vivía. Entonces, ¿por qué te asusta una pandemia? ¿Por qué te asusta un bloqueo? Entiendo que hay necesidades y se complican cosas, pero los justos viven por fe. Y aunque pase lo que pase, aún así podemos disfrutar nuestra relación con nuestros hijos, sin temer el futuro, confiados y seguros de que Él está en control, de que Él es soberano. Y los cimientos de la justicia se derrumban, Él sigue reinando, Él sigue gobernando y tiene el control de tu vida. Dios te bendiga. Quiero orar por Guatemala, por los gobernantes, se nos llama a eso, pero también para que tú y yo aprovechemos esta oportunidad de hablar de Cristo y de llevar esperanza. La esperanza del Señor en tiempos de bloqueos, de oscuridad, de escasez, porque en el Señor siempre tu futuro estará asegurado. No te puedo decir cómo ni los detalles de todo, pero lo puedo afirmar, porque Isaías lo dice: tú guardarás y completarás aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los hijos. Puestos de pie, vamos a orar. Siempre me gusta esa frase de un compositor guatemalteco que decía: la bella Guatemala. Y otro canto: la bella Guatemala será para Cristo. Y no pensó el escritor solo en Guatemala, pensó en Honduras, pensó en El Salvador. Dice: naciones que aunque sean tan chicas como son grandes a la faz del Señor. Honduras, Guatemala, México, El Salvador, naciones en las manos de Dios serán bendecidas. Tu familia en las manos de Dios será bendecida. Padre, aquí estamos. A veces inquietos, a veces frustrados, a veces luchando con temores. Pero recalcamos, recordando las palabras de Habacuc, que en los caminos de Dios no hay incertidumbre, hay seguridad. Porque la confianza en los tiempos oscuros es la que nos recuerda que tú estás reinando y que eres soberano. Padre, aquí estamos orando. Los gobernantes no nos dan noticias claras. A veces echan la culpa o la responsabilidad del uno al otro. Pero nuestra confianza no depende de ellos. Nuestra confianza depende del Señor, que es el Señor de Guatemala, porque tiene esta nación en sus manos. Y oramos, Dios, porque este es nuestro clamor. Humillados delante de ti, porque esa es la condición o promesa: si mi pueblo se humilla, yo voy a sanar su vida. Sana Guatemala, Dios. Sánala de la corrupción. Sánala, Dios, de veras, te lo pedimos de todo corazón. Sánala usando tu iglesia para llevar el mensaje de esperanza, el mensaje de salvación, el mensaje de consuelo, el mensaje de paz. Porque ¿qué esperanza habrá para los que hacemos colas en el banco cuando nos quejamos con ellos de la situación? No les decimos que hay un Dios en los cielos que reina, que es justo, un Dios que tiene el control. Y por eso, Padre, usa a tu pueblo, usa a la iglesia para que siga predicando, como predicaron esos hombres en tiempos pasados, que aún pagaron con su vida el valor que tenía el predicar el evangelio. Y te agradecemos por ellos, pero es nuestro turno, Dios, de llevar la esperanza al cansado, al dolido, al angustiado, y decirles que hubo un glorioso día
en que en esa cruz nuestros pecados fueron perdonados. Y te doy gracias, Dios, por la vida de ese hermano que ahí en el bloqueo pidió esos 5 minutos para predicar la palabra, porque compartió este mensaje también de otra forma, diciendo que la esperanza no estaba en la derecha, no en la izquierda, estaba en Cristo, y que la salvación venía de Él, y que el perdón de nuestros pecados era a través de Él, y que solo por la fe podíamos tener acceso a Él. Esa es la esperanza para esta nación. Gracias, Padre, por darnos consuelo, seguridad, valentía, confianza para seguir adelante, con gozo, con seguridad, con fuerzas, sin detenernos, porque tú vas delante de nosotros. En el nombre de Jesús.